Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de libros, capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y antes de comenzar, quiero decirle gracias a Alessandra, aquella mujer de Texas que la semana pasada nos filmó en el paseo con Andy, por esta hermosa camisa que me regaló de su lugar, del lugar de donde vive. También me regaló un gorro, pero ese lo voy a usar en otro paseo, porque hoy estoy en el desierto y necesito andar con kefía, estas telas que dejan respirar la cabeza. Amigos, lo que ven detrás mío es uno de los sitios arqueológicos más importantes de todo Medio Oriente, llamado Tel Arad. Tel es una colina, y nosotros cuando hablamos de Arad y de las colinas estamos hablando de lugares estratégicamente muy pero muy importantes. Al ser en un cruce de caminos, al estar cerca de una fuente de agua y cerca de una ruta principal, esta colina se transformó a través de los siglos en un lugar importante para ser habitado. En tiempos cananeos se construyó toda una ciudad abajo. Enseguida vamos a entrar y vamos a verla. Ahí hay un gran pozo de agua y cuando estemos ahí les voy a mostrar también un lugar donde hacían cultos en épocas de cananeos, para luego subir a lo que ven aquí detrás mío, que es la ciudadela, aquella ciudadela de la época de Israel. Antes les voy a relatar la relación o las intenciones de Israel de conquistar este lugar ya en la peregrinación desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Se acuerdan de que casi llegamos a Arad, casi entramos a la tierra de Israel? Bueno, el final se los voy a contar mientras paseamos por el lugar. Y después sí, les voy a contar la época que sí estuvimos adentro, sí vivimos. Y el broche de oro. El broche de oro de hoy, amigos, aguanten hasta el final, les conviene. Aquí está el templo de la época bíblica, el único existente, intacto, que cuando lo vean se van a emocionar. Desde ya les anticipo. Amigos, ahí hay un altar original de la época del primer templo, en el cual se hacían cultos, en la cual se hacía todo lo relatado en la Biblia y aún está intacto. Vale la pena aprovechar este paseo para aprender, para disfrutar y, amigos, respirar este hermoso aire del desierto de Judea, al norte del desierto del Negev. Como yo siempre digo, el desierto, su silencio aturde. ¿Empezamos, amigos? Vamos a entrar. Amigos, cambié los planes porque prefiero visitar esta ciudadela cuando está vacía de gente. Creo que nos da otra sensación la de saber que todo el lugar es para nosotros. Así que empezamos al revés en la historia. Ustedes cierren los ojos, pónganse túnicas en las cabezas, sandalias en los pies y un cutonet, es decir, una camisa larga que les llegue hasta los pies. Vistámonos como en la Biblia. Frente nuestro, la entrada a la ciudadela, amigos. Yo ya escalé por ustedes no solo lo físico, sino que una subida de 1500 años en el tiempo. Y amigos, me estoy refiriendo a 1500 años antes de Cristo. Es decir, nos estamos transportando 3500 años hacia atrás en la historia, a tiempos del primer templo, aquel construido en Jerusalén por Melech Shlomo. Esta es la entrada y sus cuartos de control a los costados, imponentes. Supongo que aquí, entre estos pasillos, había una enorme puerta de madera, masiva. Semejante entrada que acabamos de atravesar es por seguro la entrada a un edificio estatal importante y grande. Estamos entrando a una ciudadela histórica, una fortaleza que delimitaba la frontera sur de Israel y luego del reino de Judea. Aquí vivía el gobernador militar local y este era el centro administrativo de toda la región. Por eso estos almacenes o depósitos que nosotros estamos viendo. Y ustedes se preguntarán por qué había necesidad de este fortín aquí en medio del desierto. Amigos, nos encontramos en Tel Arad, en una especie de costura entre la tierra ventosa al norte y al este y las extensiones desoladas del desierto al sur. En la parte ventosa de la tierra de Israel siempre hubo asentamientos fijos y en cambio en la parte asolada, desértica, en realidad vive hasta el día de hoy gente nómade.
La parte del Negev que estamos ahora le pertenecía a la tribu de Shimón y era la más sureña de todas las tribus de Israel. Esta tribu estaba asentada dentro de los territorios de Yehudá, de la tribu de Judea, desde aquí y hasta la zona de Beersheba, a unos 30 kilómetros hacia el oeste. Y lo raro es de que la ciudad Arad no está citada entre las ciudades de Shimón, las que heredó Shimón, a pesar que está dentro de sus territorios. Eso en cuanto a la Torá. Pero cuando avanzamos y leemos el Tanaj, la Biblia hebrea, al comienzo de Shoftim nos relatan lo siguiente. Vayomer Yehudá le Shimón Achiv. Alei iti begoralí, venilajema baknaani, bealachti gamani itja begoraleja. Vayelejito Shimón, nos dicen. Y después, más adelante, nos agregan. Uvnei kini joten Israel, alu mihirat magim et bnei Yehuda, midbar Yehuda, asher benegev arad, beilech vayashev et העם. וילך יהודה את שמעון אחיו, ויכו את הכנעני יושב צפת, ויחרים אותה, ויקרא את שם העיר חרמה. Amigos, luego de asentados en la tierra prometida, falleció Yehoshua, el líder del pueblo. La tribu de Yehudá, que era la más numerosa, tomó responsabilidad y el mando para seguir conquistando territorios y salió junto a la tribu de Shimón a tomar ciudades de las tierras que habían heredado de Dios. La gente de Yehudá y Shimón seguro habían escuchado sobre la historia de la derrota de Israel contra el rey de Arad años antes. Y fue por eso que este fue uno de los lugares más deseados para conquistar, una especie de venganza. Entonces, lograron el objetivo, también llamado Tzfat, como nos dicen acá en este versículo, supongo que por la altura y porque desde aquí Tzofim, es decir, observamos a todo el alrededor. Y ellos pasaron a llamar este lugar Jermá, es decir, ruinas. Así, cumplieron el neder de los hijos de Israel en camino a la tierra prometida. A partir de ahí en adelante, Arad pasó a estar en manos de Israel muchos siglos. Aquí vivió la tribu de Shimón, pero no le fue nada fácil. ¿Por qué? Porque al estar en el límite con el desierto, eran los primeros que se encontraban todos los nómades que subían al norte desde el sur. Se peleaban por las tierras, se peleaban por las fuentes de agua, y ellos además venían hasta aquí para robar, en el mejor de los casos, o para saquear la ciudad en el peor. Y se iban. Nadie los podía seguir. La frontera estaba desprotegida y descuidada. Y yo me animaría a decir que como en los tiempos actuales con los beduinos, esta tierra estaba desprotegida, es decir, que no era mucho lo que se podía hacer. El rey Shlomo y demás reyes de Yehudá no podían soportar esa situación en su frontera sur y por eso decidieron hacer de este lugar un fortín. Desde aquí se pasó a vigilar a los ladrones que llegaban desde todo alrededor, desde todo el desierto. Y hasta aquí esta parte sobre la ciudadela. Amigos, prepárense para conocer un lugar único en el mundo, de verdad. Para los amantes de la historia y de las escrituras sagradas, se trata de uno de los lugares más emotivos y no les exagero. Estamos entrando a un templo construido entre los siglos X y IX a.C., que ocupa un tercio de toda esta ciudadela de Arad. Lo primero que vemos es ese altar de los sacrificios. Amigos, sobre esa piedra se sacrificaba a los animales traídos a este templo local. Sacrificios para el Dios de Israel, por supuesto. ¿Cómo sabemos que es el altar? Porque está intacto y va uno a uno con lo escrito en Éxodo. Mizbach Adamá ta'aseli, וזבחת אליו את עלותיך ואת שלמך, את שונאיך ואת בקריך. בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה איתהן גזית, כי חרבך אנפת עליה ותחללה. Amigos, este altar está construido alrededor de una roca original con piedras no trabajadas, rellenas de barro, como pueden ver, exactamente como nos ordenaron en el libro Éxodo. La fachada del altar da a los 4 puntos cardinales y su altura es la exigida. Es la de la altura de una persona de esa época promedio que podía pararse a su lado y sacrificar al animal. Increíble.
La parte de arriba, como les dije, es de una roca original, maciza, que no absorbe sangre, y a sus costados podemos ver las canaletas para que por ahí caiga la sangre de cultos a esta especie de piscina. De aquí vamos a avanzar al Eijal, que en esos tiempos estaba cubierto, por supuesto, y hoy está sin techo. Del lado derecho estaba la mesa de panes y del lado izquierdo la menorá, el candelabro de 7 brazos como dice la Biblia. Aquí podían entrar solo los kohanim, los sacerdotes, y servía como pasillo para entrar al dvir, eso que vemos ahí, al santo de los santos. ¿Me siguen, amigos? Este dvir de Arad, como vemos, era chiquito, pero tan sagrado como el de Jerusalén. Miren esta piedra que tiene forma de lápida, pero yo la veo como una de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Y les cuento de que se encontraron 2 idénticas, como de verdad, como si fueran los 10 mandamientos. Esta es su forma original y quizás también su tamaño. Tengo ganas de tocarla y sentir su calor. ¡Qué linda sensación! Les cuento que dentro de este dvir se encontró 2 altares chiquitos hechos con piedra calizá tallada y sobre ellas restos de ktoret, incienso quemado. Al lado de los altares se encontró también recipientes de cerámica con escrituras talladas que decían Kodesh, Korban y Kohanim. Otro emocionante descubrimiento arqueológico fueron restos de arcilla con grabados de nombres de 2 kohanim muy conocidos en la Biblia. Me refiero a Peyor y Marmot, aquellos que fueron citados en el libro Irmiyahu. Y yo me pregunto, ¿por qué habrán construido aquí semejante templo teniendo el de Jerusalén? Y luego respondo. Yo supongo que era para los soldados que defendían la zona, pero no solo para ellos. Estoy seguro que los habitantes de esta zona de Judea preferían en varias oportunidades venir hasta aquí en las 3 peregrinaciones a ir caminando 150 kilómetros por el desierto y el calor hasta Jerusalén, hasta la capital. Amigos, este templo fue usado cientos de años bajo las mismas leyes escritas en la Torá. Este lugar es completamente kasher, apto, y eso a mí me emociona. Años antes habían exiliado a todos los del reino de Israel que estaban en el norte hacia Babilonia. Y ahora le había llegado la hora a los del reino del sur, de Yehudá, y eso el rey lo sabía. Antes que lleguen los asirios, lugares poco estratégicos como este abandonaron todo lo que tenían y pasaron a refugiarse en lugares más grandes, más céntricos, con la esperanza de retornar algún día. Muchas ciudades, casi todas, fueron destruidas al final salvo Jerusalén, la capital que se había salvado. ¿Qué hizo el rey en esa situación? Eso se lo voy a contar después. No sé por qué, pero quiero volver al templo y terminar allí. Veo que el video se me hizo largo, así que lo voy a cortar aquí en la ciudadela y más tarde haré una continuación en la ciudad cananea, la de abajo. Pero mientras, vamos al templo. Tengo muchísimas ganas de poner mis manos en el altar. ¿Vienen? Amigos, les contaba que el rey Hizkiyahu sabía que sería atacado por los asirios. Pero eso fue al final de su ciclo. Si yo vuelvo años atrás, mientras él era el rey, Hizkiyahu intentó poner orden en cuanto a lo espiritual y centralizó todos los pequeños templos, como este, en uno solo, en el templo de Salomón. Y solo ahí se pasó a rendir cultos al Dios de Israel. Apoyen mis manos, amigos. Palpen la historia, para eso vine. ¡Ay, qué fuerte esto! ¡Qué fuerte esto! La cuestión que en Crónicas nos relataron que los fieles del rey salieron a destruir los escenarios de cultos, los altares como estos, los templos de todas las ciudades de Yehudá. ¿Cómo es posible que este esté intacto entonces? Podría ser que a los habitantes de esta ciudad en Arad les había llegado el rumor y decidieron dejar de usarlo. Es decir, pasar a peregrinar a Jerusalén sin levantar la sospecha de nadie. No se olviden que estamos en el punto más alejado de la capital de Jerusalén de todo el reino. Y eso, en este caso, era una ventaja. Nadie vendría hasta aquí solo para ver si se usaba o no el templo. Incluso si hubiesen venido, ellos sabían que la gente de aquí había pasado a subir a peregrinar a Jerusalén 3 veces al año. Y es así, amigos, como este templo es el único que sobrevivió de todos los que habían en tiempos bíblicos, incluido el de Jerusalén. Y aquí, amigos, termino el paseo emocionado hasta las lágrimas. Necesito un descanso. Me voy a quedar aquí un rato sentado.
Siéntense conmigo.